Imagina una criatura tan pequeña que cabría cómodamente en la yema de tu dedo, pero que, en conjunto con millones de sus iguales, puede derribar presas cientos de veces más grandes, construir ciudades subterráneas de complejidad asombrosa y coordinar ataques con precisión militar. Así son las hormigas, y si alguna vez te has detenido a observarlas por un momento, quizá ya intuías que detrás de su aparente simplicidad se esconde una maquinaria biológica y social capaz de hazañas que rivalizan con las nuestras. A primera vista, una hormiga puede parecer un insecto común, pero su cuerpo encierra una ingeniería que raya en lo extraordinario. Dividido en cabeza, tórax y abdomen, cada una de estas partes tiene funciones especializadas que la convierten en una auténtica herramienta viviente. Su exoesqueleto, compuesto de quitina, le proporciona una armadura resistente y flexible, a la vez que mantiene su ligereza, permitiéndole cargar objetos que pesan entre 10 y 50 veces su propio cuerpo. Esta hazaña de fuerza no se debe solo a sus músculos, sino a las leyes de la escala. Al ser tan pequeñas, su masa corporal es mínima en comparación con la superficie de contacto de sus músculos, lo que les otorga una ventaja mecánica que los animales más grandes simplemente no pueden replicar. Las mandíbulas de una hormiga son otro prodigio. Dependiendo de la especie, pueden estar adaptadas para cortar, perforar, triturar o sujetar. Algunas, como las hormigas bala, poseen mandíbulas que se cierran a velocidades vertiginosas, mientras que otras, como las cortadoras de hojas, utilizan sus afiladas estructuras para procesar vegetación que luego convertirán en una especie de cultivo fúngico subterráneo. La fuerza de sus mandíbulas es tan impresionante que incluso pueden cortar tejidos duros o defenderse de depredadores mucho más grandes. Y no menos relevante es su sentido del olfato, mucho más desarrollado que el de muchos mamíferos. A través de sus antenas, las hormigas detectan feromonas, esos compuestos químicos que les permiten comunicarse entre sí, rastrear caminos, identificar enemigos o diferenciar entre miembros de su colonia y extraños. Este sofisticado sistema de señales químicas ha sido comparado con un lenguaje silencioso, increíblemente eficiente y preciso, que permite a miles de individuos comportarse como un solo organismo consciente. Pero quizás una de sus habilidades más intrigantes es su capacidad de organización. Las hormigas no tienen un líder como tal. No hay un comandante que dicte órdenes ni una reina que dirija la estrategia. Todo funciona mediante un sistema descentralizado de decisiones colectivas, donde cada hormiga sigue simples reglas de comportamiento basadas en las señales químicas que recibe. Este fenómeno, conocido como inteligencia de enjambre, les permite tomar decisiones complejas como elegir el lugar más adecuado para una nueva colonia, coordinar ataques contra otras especies o gestionar el tráfico de sus túneles sin que nadie dé órdenes explícitas. El resultado es un tipo de sociedad altamente funcional, cuya eficiencia ha sido estudiada por científicos, ingenieros e incluso programadores, que buscan replicar estos principios en redes de computadoras, algoritmos y robots. En cuanto a sus tácticas de combate, hay especies que no tienen nada que envidiarle a los ejércitos humanos. Las hormigas legionarias, por ejemplo, son conocidas por sus marchas devastadoras, donde millones de individuos se desplazan como una ola viviente, devorando todo a su paso. Otras, como las hormigas tejedoras, unen hojas para formar nidos aéreos utilizando seda producida por sus propias larvas, lo que demuestra un nivel de cooperación intergeneracional que rara vez se ve en el reino animal. Algunas incluso han desarrollado formas primitivas de esclavitud. Las hormigas amazónicas invaden colonias de otras especies, secuestran a sus crías y las crían como obreras en su propia colonia. Esta conducta, tan perturbadora como fascinante, habla de una complejidad social que va mucho más allá del simple instinto. Y si creías que las hormigas solo viven bajo tierra o en pequeños nidos, no es así. Existen supercolonias que se extienden por cientos de kilómetros, formadas por múltiples nidos interconectados que cooperan entre sí sin mostrar comportamientos agresivos. Una de las más impresionantes fue descubierta en Europa y se estima que alberga billones de hormigas, todas trabajando como una sola entidad. Este tipo de organización ha llevado a algunos investigadores a considerar a la colonia entera como un superorganismo, una entidad biológica compuesta por miles o millones de cuerpos individuales que actúan en perfecta armonía. Con semejante capacidad de adaptación, fuerza colectiva, estructura social avanzada y resistencia evolutiva, no es tan descabellado pensar que, en otro tipo de mundo o bajo otras circunstancias, las hormigas no solo podrían sobrevivir, sino también dominar. Entre todas las habilidades que poseen las hormigas, su capacidad para adaptarse a prácticamente cualquier entorno es una de las más impresionantes. Desde los desiertos más áridos hasta las selvas más húmedas, pasando por ciudades humanas y montañas heladas, las hormigas no solo sobreviven, sino que prosperan. Esta versatilidad se debe en parte a su increíble diversidad. Existen más de 14.000 especies registradas y se estima que podrían superar fácilmente las 20.000. Cada una ha desarrollado estrategias únicas para aprovechar los recursos disponibles a su alrededor,
muchas veces ocupando nichos ecológicos que ninguna otra criatura ha logrado conquistar. Algunas son cazadoras implacables, otras agricultoras, otras carroñeras, y muchas incluso han establecido relaciones simbióticas con otros insectos, hongos o plantas. Esta amplitud de especializaciones hace que, en conjunto, funcionen como un ejército evolutivo distribuido, donde cada especie cumple un papel distinto, complementario y adaptativo. Un ejemplo notable de esta sofisticación se encuentra en las hormigas cortadoras de hojas. Estas hormigas no se alimentan directamente de las hojas que recolectan. En su lugar, las utilizan como base para cultivar un hongo específico que es su verdadero alimento. Lo sorprendente es que han estado cultivando este mismo hongo durante millones de años, y lo han hecho mediante una forma primitiva de agricultura en la que controlan la temperatura, la humedad y la ventilación del hongo subterráneo, eliminando contaminantes y plagas con precisión quirúrgica. Por si fuera poco, transportan en sus cuerpos bacterias productoras de antibióticos que inhiben el crecimiento de hongos parásitos que podrían destruir su cosecha. Este sistema de agricultura simbiótica, mucho anterior al desarrollo de la agricultura humana, revela un nivel de conocimiento biológico que no surge del razonamiento consciente, sino de millones de años de selección natural y evolución colectiva. Otra especie digna de mención es la hormiga explosiva. Originaria del sudeste asiático, esta hormiga ha desarrollado una táctica de defensa suicida que deja perplejos incluso a los entomólogos más experimentados. Cuando se siente amenazada, contrae violentamente los músculos de su abdomen hasta que su cuerpo literalmente explota, liberando una sustancia pegajosa y tóxica que inmoviliza al enemigo. Este acto de autosacrificio, aunque extremo, es una clara muestra de la forma en que las hormigas priorizan la supervivencia de la colonia sobre el individuo, funcionando como parte de un sistema biológico mayor en el que el bien común prevalece sobre el instinto de conservación personal. Pero no todo en la vida de una hormiga es guerra y trabajo. También existen estructuras sociales fascinantes dentro de las colonias. En muchas especies, hay castas especializadas que incluyen obreras, soldados, reinas y machos, cada uno con funciones claramente definidas desde el momento de su nacimiento. En algunos casos, como en la hormiga faraón, las colonias pueden tener múltiples reinas que cooperan entre sí, lo que aumenta exponencialmente la tasa de reproducción y permite que la colonia se expanda con velocidad alarmante. Las reinas de algunas especies pueden vivir más de 20 años y poner millones de huevos durante su vida, lo que significa que una sola fundadora podría dar origen a una fuerza colonizadora que se extienda por generaciones sin interrupción. Las capacidades sensoriales de las hormigas también merecen un análisis detallado. Aunque carecen de oídos, pueden detectar vibraciones a través de sus patas, lo que les permite percibir peligros o señales a través del suelo. Algunas especies incluso utilizan vibraciones para comunicarse, creando ruidos con partes de su cuerpo que sirven como una forma rudimentaria de sonido. Su visión varía entre especies. Mientras muchas tienen ojos compuestos bastante simples, otras como las hormigas bulldog, poseen una visión tan aguda que pueden detectar movimiento y formas a varios metros de distancia, algo insólito entre los insectos. Además, en vez de depender de un solo sentido, combinan constantemente señales químicas, táctiles y visuales para navegar y tomar decisiones colectivas, algo que ha inspirado incluso el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial. Una de las curiosidades menos conocidas pero más intrigantes sobre las hormigas es su capacidad para formar estructuras vivientes. Algunas especies de hormigas de fuego y legionarias pueden entrelazarse entre sí para formar puentes flotantes, balsas o incluso escaleras vivas. Estas estructuras no son aleatorias, siguen patrones de tensión, peso y movimiento coordinados que permiten que la colonia cruce ríos, suba paredes verticales o cree bases temporales en cuestión de minutos. Lo que para nosotros requeriría cálculos de ingeniería, para las hormigas es un acto casi instintivo, pero increíblemente preciso. Este tipo de comportamiento colaborativo a gran escala es una de las razones por las que algunos científicos sugieren que, más que una colección de individuos, una colonia de hormigas debe entenderse como un solo organismo distribuido, capaz de procesar información, adaptarse y actuar como si tuviera un tipo de conciencia colectiva. Las hormigas también muestran una notable capacidad para aprender de sus entornos. Estudios han demostrado que algunas especies pueden memorizar rutas complejas, utilizar marcadores visuales para orientarse e incluso enseñar a otras el camino correcto hacia una fuente de alimento mediante una forma primitiva de enseñanza conocida como reclutamiento tándem. En esta técnica, una hormiga experimentada guía a otra hasta el objetivo, deteniéndose periódicamente para asegurarse de que la aprendiz la sigue. Este comportamiento, raro entre los insectos, indica que las hormigas son capaces de ajustar sus acciones según la respuesta de sus compañeras, un nivel de interacción social que apunta hacia formas avanzadas de aprendizaje colectivo. Todo esto sin que medie una sola palabra, un gesto visible o una jerarquía dominante.
¿No crees que estamos ante un sistema de organización tan eficiente y complejo como cualquier estructura creada por el ser humano? El mundo de las hormigas nos lleva a contemplar su impacto real y potencial a escala global. No se trata de una exageración afirmar que, si las hormigas decidieran unificarse bajo un solo objetivo, serían una de las fuerzas más imparables del planeta. La cantidad de hormigas existentes en la Tierra es sencillamente descomunal. Se estima que por cada ser humano hay aproximadamente 2,5 millones de hormigas. Si tomáramos el peso combinado de todos estos insectos, el peso total de las hormigas podría igualar o incluso superar el de todos los humanos. Esta fuerza numérica les da una ventaja logística inigualable. Allí donde un ejército humano necesitaría semanas de planificación, transporte y recursos, una colonia de hormigas puede movilizarse, reorganizarse y ejecutar operaciones complejas en cuestión de horas. No por nada muchas especies han logrado invadir regiones enteras del planeta simplemente ocultas en una caja, un saco de tierra o una maceta. Un ejemplo claro es la hormiga argentina, una especie invasora que ha logrado establecer supercolonias en varios continentes. Lo más impactante no es solo su capacidad para adaptarse a entornos urbanos, sino su asombrosa habilidad para cooperar con colonias lejanas sin mostrar agresividad entre ellas, algo extremadamente raro en el mundo de las hormigas. Esta cooperación ha llevado a la formación de redes gigantescas que dominan vastas áreas, desbancando a especies nativas, desplazando a otros insectos e incluso afectando directamente la logística humana, como redes eléctricas, sistemas de riego y maquinaria agrícola. En ciudades enteras, las hormigas argentinas han establecido verdaderos laberintos subterráneos con conexiones que abarcan manzanas completas. Lo hacen sin planos, sin líderes, sin comunicación verbal y sin errores evidentes. Lo que parece caos es, en realidad, un orden que opera bajo principios biológicos invisibles pero infalibles. La capacidad ofensiva de algunas especies también revela un poder estratégico sorprendente. Las ya mencionadas hormigas bala poseen uno de los aguijones más dolorosos del reino animal. Su picadura ha sido descrita como el equivalente a caminar sobre brasas encendidas con clavos oxidados incrustados en los pies. A pesar de su ferocidad, no son agresivas sin motivo, pero el hecho de que una criatura tan diminuta pueda infligir dolor a un ser humano adulto durante horas, incluso días, nos recuerda que el tamaño no define el peligro. En otro extremo del espectro están las hormigas leonas del Sahara, especialistas en tender emboscadas a presas mucho más grandes que ellas. Utilizan trampas en forma de embudo en la arena para atrapar insectos que, al caer, son despedazados en cuestión de segundos por decenas de obreras perfectamente sincronizadas. Más allá de su potencia física y su capacidad organizativa, lo que realmente permite a las hormigas aspirar al dominio global es su eficiencia energética. Mientras los humanos consumimos cantidades inmensas de energía para realizar tareas básicas como transporte, refrigeración o comunicación, las hormigas logran resultados equivalentes con un gasto mínimo. Una colonia puede buscar alimento, procesarlo, almacenarlo y redistribuirlo sin desperdicio significativo. Elimina a los individuos enfermos, repara estructuras dañadas, regula la natalidad y optimiza constantemente su funcionamiento sin necesidad de recursos externos complejos. Esta autosuficiencia las convierte en auténticos sistemas autónomos de alta resiliencia, con un nivel de redundancia tan alto que, incluso si un 90% de la colonia desaparece, el resto puede reconstruirla desde cero en cuestión de semanas. En términos de longevidad y continuidad, pocas criaturas se acercan al legado evolutivo de las hormigas. Han existido durante más de 100 millones de años y han sobrevivido a cataclismos, glaciaciones y cambios masivos en la composición del planeta. Han visto surgir y desaparecer civilizaciones enteras, sin que su estructura social se altere lo más mínimo. Mientras nosotros evolucionábamos desde pequeños grupos de cazadores-recolectores hasta sociedades hipertecnológicas, las hormigas ya llevaban milenios perfeccionando su modelo colectivo. No necesitan reinventarse porque ya han alcanzado un nivel de optimización que no depende del cambio, sino de la permanencia. Si tuviéramos que imaginar una especie que pudiese tomar el control del mundo tras nuestra desaparición, las hormigas estarían en la cima de la lista. No tienen ambiciones, pero sí la capacidad de ocupar sistemáticamente cualquier espacio abandonado. No tienen ideologías, pero sí una eficiencia incuestionable. No tienen líderes, pero funcionan mejor que muchas jerarquías humanas. Su modelo no se basa en el conflicto interno, sino en una cooperación tan profundamente arraigada que hace parecer que cada una sabe exactamente qué hacer, cuándo y por qué, sin que nadie tenga que decírselo. Y aunque carecen de voz, de pensamiento abstracto o de herramientas complejas, el mundo que han construido bajo nuestros pies es una lección constante de lo que se puede lograr con organización, constancia y unidad. Así que la próxima vez que veas una hilera de hormigas cruzando el pavimento, no la subestimes.
Detrás de esa fila aparentemente inofensiva se esconde un sistema más antiguo que nuestros imperios, más resistente que nuestras máquinas y, en muchos sentidos, más sabio que nuestras propias sociedades. Puede que no dominen el mundo en el sentido que nosotros lo entendemos, pero ya lo han conquistado a su manera.